Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Aquí estamos estudiando juntamente y pues estamos aquí en compañía de Kitty, que viene a escuchar también. ¿Cómo estás, Virgilio? Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, ya estamos en el video número 59 y ya vamos en Éxodo 15, cántico de Moisés y de María. Y en Éxodo 14 vimos los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y en Éxodo 14 Moisés les dice a los israelitas: no teman, estad firmes, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso nos dice Dios también a nosotros, ¿verdad? Y en Éxodo 14, 21 y 30, Dios dividió el mar para salvar a los israelitas y todos los egipcios murieron. Así que son maravillas que Dios hizo y que sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Así que pues empecemos. Sí, es algo sobrecogedor cuando leemos una historia como esta, como la del capítulo 14, pero es más sobrecogedor cuando creemos por fe y cuando tenemos las evidencias en nuestras manos. Porque por fe todos hemos creído en esta historia de Moisés dividiendo el Mar Rojo, ¿no? por ¿cómo se dice? Instrucciones de Dios. Es sobrecogedor ver cómo Dios separa las aguas, crea un pasillo enorme, una calzada prácticamente en medio del mar para que pase el pueblo de Israel, y escogió exactamente el lugar por donde debían pasar, que era un terreno, el fondo del mar era un terreno que en ausencia de agua se compactaba y los dejaba caminar como por tierra seca. Fue sobrecogedor ver cómo la columna, o sea, cómo por fe creímos que la columna fue verdadera, la columna que los seguía se puso entre los dos campamentos y era sombra y tiniebla para los egipcios y era luz y guía para los israelitas. Era sobrecogedor, pero lo creíamos. Sin embargo, con los descubrimientos que ha habido últimamente, tenemos la evidencia de que ese milagro que nosotros creímos por fe fue real. La evidencia existe. Un video, un documental, como les dije, yo lo vi hace como 15 años. Y no sé si era reciente o ya tenía algún tiempo cuando yo lo vi. Pero es un documental que arroja luz acerca de dónde ocurrió, de cómo ocurrió, por dónde cruzaron, hacia dónde cruzaron, y que en realidad salieron de Egipto. No fue en la península de Sinaí, conocida como península de Sinaí hoy, sino que fue en realidad en el lado de Arabia, donde cruzaron ellos, los israelitas, cruzaron el Mar Rojo hacia Arabia. Todo esto que les digo, o sea, si ustedes buscan en el internet el video, el Éxodo revelado, ustedes pueden ver el video completo. En inglés, ¿verdad? En inglés solamente está, no sé yo si lo hayan traducido ya, pero yo sé que está en inglés. Exodus Revealed, o sea, el Éxodo revelado. Entonces, allí pueden ver hasta, ¿cómo se dice?, la filmación en vivo de esa investigación, de cómo fueron de un lado de la península de Sinaí hacia el otro lado, hacia el otro golfo, al Golfo de Aqaba. Todo eso lo pueden ver en ese video. Búsquenlo y va a ser mucho más informativo. Entonces yo no les presento esto como de mi cosecha, no, lo saqué de un video
que yo vi hace años y fotografías de todo lo que encontraron en el fondo del mar y de cómo eso es una evidencia, una confirmación de que los israelitas cruzaron por esa zona, porque ahí quedó la huella del ejército de Faraón hundido, de los carros de Faraón, todo allí hundido y cubierto de coral. Ustedes pueden ver las imágenes y son representativas, ¿no?, de los carros que se usaban en aquel tiempo. Y terminado la travesía, terminado ese momento tan dramático, tan espeluznante, tan estremecedor que experimentaron los israelitas, que de nuevo Dios les dio la protección milagrosa. Primero en la Pascua, cuando el ángel vio la sangre en las puertas de las casas y pasaba sobre esa casa, pero donde no veía la marca de la sangre, entraba en esa casa, buscaba, identificaba inmediatamente al primogénito y el primogénito moría, de los hombres y de los animales. Y llegamos al capítulo 15. Fue sobrecogedor ese evento, ¿no?, de la Pascua, y fue sobrecogedor, terrible, el evento del cruce del Mar Rojo, porque pudieron haber muerto allí. O sea, ellos estaban expuestos a la muerte allí. De hecho, fue un simbolismo de que murieron todos. Fue un simbolismo del bautismo. Como todos al ser bautizados somos sumergidos en el agua, símbolo del sepulcro, y alguien nos levanta, símbolo de Dios levantándonos de la muerte. Es el Señor Jesucristo levantándonos de la muerte. Alguien nos levanta y nos saca de esa sepultura de agua, que si nos quedáramos allí moriríamos. Pero alguien nos levanta, Dios nos levanta simbólicamente, nos levanta de la muerte y nos trae a la vida, pero ahora una vida espiritual. Ciertamente aún tenemos vida física, pero para Dios ya somos una criatura espiritual, una creación nueva. Entonces, terminada esa travesía, viene se puede decir, el espectacular canto de Moisés y de María, que no fue escrito ahí mientras Moisés iba cruzando el Mar Rojo. No estaba Moisés escribiendo ahí a la carrera y María practicando las notas, no. O sea, terminó ese evento, salieron allá, llegaron a un lugar de descanso y Moisés, inspirado por Dios, lo escribió. Y luego se lo pasó a María para que ella dirigiera a las cantantes, a las panderistas que lo cantaron, y lo aprendió todo el pueblo de Israel. Y de ahí es donde salió el canto ese que hemos cantado últimamente, ¿no?, en las iglesias, el poderoso de Israel. Y ese es el detalle que vamos a ver en este canto, de cómo Moisés escribe ese canto, lo comparte con María y María dirige a un grupo de panderistas y lo cantan y lo aprende todo el pueblo. Pues entonces, para empezar el 15 vamos a empezar también con oración. Dios eterno y todopoderoso, el poderoso de Israel, pero también el poderoso de nosotros los gentiles, porque te has revelado como el libertador, el sanador, no solo del pueblo que escogiste antiguamente, el pueblo de Israel, sino que también de entre los gentiles te apropiaste de un pueblo que te sigue y te sirve y que cuenta de las maravillas que tú hiciste para rescatarnos a todos, porque no hay evento más maravilloso y trascendental y portentoso que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Sí, el cruce del Mar Rojo fue portentoso, la muerte de los primogénitos en Egipto fue algo portentoso y sobrecogedor, pero nada hay más
portentoso y trascendental y glorioso y sobrecogedor para todos que el sacrificio de nuestro Señor Jesús, dispuesto Él a morir por los pecadores, para que nosotros tengamos oportunidad de escapar de la condenación del infierno. Gracias pues por mostrarnos, Padre, los portentos que hiciste en el pasado antiguo, los portentos que hiciste en tiempos de nuestro Señor Jesús, y lo que has seguido haciendo a través de tu iglesia en estos 2000 años de historia, de historia cristiana. Gracias pues por toda esta revelación, por toda esta palabra escrita y registrada para nosotros, para enseñarnos y llegar a la estatura del varón perfecto como es nuestro Señor Jesús. Dirígenos pues en esta lectura, que este capítulo 15 del Éxodo, el canto de Moisés y María, también sea de aliento para nosotros, porque ese es el propósito de la Escritura. Fue escrita para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Bendice pues esta lectura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos en Éxodo 15, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y bueno, vemos en Éxodo 15:1, que cuando cantó Moisés porque Dios lo sacó de Egipto. En Salmo 148:13 dice, Salmo 148:13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Y el Salmo 152 dice, alábale por sus proezas. Alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y en Éxodo 15:2 vemos también que Jehová dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y en Salmos 18:2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ya, sigue esto. Podríamos decir que hasta es lógico cómo está escrito, está registrada esta historia aquí, pues, salmo, es un salmo, prácticamente es un canto. Cómo está escrito aquí en el Éxodo, en los tiempos de Moisés, y luego lo repite David o alguno de los salmistas 300 años después. Es lógico, ¿por qué? Porque todos conocen la historia del pueblo, de la fundación del pueblo de Israel. Todos saben en el pueblo de Israel que fueron esclavizados en Egipto y por tradición oral se va transmitiendo ese conocimiento. Los padres lo dicen a los hijos lo aprenden, se conmueven y ellos mismos, cuando ya son padres, lo transmiten a sus hijos, y así de generación en generación. Y aparte que había algunos escritos, algunas obras escritas, por ejemplo la ley de Moisés ya estaba escrita, era conocida, y
aunque por algún tiempo se dejaba ignorada, pero era conocida. Existían ya rollos escritos con la ley de Moisés. Y en base a esos escritos, esos rollos que se tenían, los hombres y mujeres de fe iban aprendiendo la historia de su pueblo y la transmitían oralmente a sus hijos y nietos, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí está registrado algo que luego en los Salmos, como lo leyó mi esposa Gloria, se ve también repetido. No exactamente con las mismas palabras, pero es el mismo evento repetido, registrado de nuevo, 200, 300, 400 años después. Y cuando los israelitas son desterrados, son llevados al exilio, allá se rededican a Dios. Fueron llevados al exilio por causa de haber abandonado la fe en Dios. Pero ya en el exilio, al verse desamparados, al ver que Dios no los protegió porque por culpa de ellos estaban sufriendo ese exilio, entonces se rededican al estudio de las Escrituras, a conocer mejor al Dios que los había llevado por muchos eventos peligrosos y invasiones, y los había liberado muchísimas veces. Entonces se rededican ellos a estudiar la Escritura y a conocer al Dios que los había escogido de entre todas las naciones. Pero está aquí, empieza la Escritura con el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la ley de Moisés, y los estudiosos de la Biblia después que vinieron tomaban, los profetas que vinieron después tomaban partes de la ley para recalcarla en sus escritos al pueblo de Israel, y repetían, a veces palabra por palabra, otras veces idea por idea. Y así como mencionó Gloria, los salmistas estaban repitiendo lo que había ocurrido en los días de Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, y el canto de María también. Algunas pequeñas párrafos los insertan, los toman de aquí del canto de Moisés y los insertan en los salmos, solo para darle contexto a lo que ellos están escribiendo después. Y así está este salmo, ¿no?, que Moisés escribe y lo hace que el pueblo entero se lo aprenda. Continuando en el 6, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Entonces Moisés está siendo bien explícito acerca de lo que pasó ese día, que fueron testigos todos los israelitas. Moisés aún más impresionado, porque él quería estar viendo. Bueno, él seguía las órdenes de Dios, entonces él era el que estaba al frente. Entonces él fue uno de los testigos más cercanos de las cosas que ocurrieron. Y él lo plasmó allí en este cántico, lo plasmó casi con lujo de detalle. Lo que sucedió con los egipcios que salieron a perseguirlos, porque ese era el pensamiento de los egipcios. Lo vimos en el capítulo anterior.
que dijeron, ¿cómo es que los dejamos ir? O sea, si los teníamos en la mano, nuestra espada, les teníamos la espada en el cuello, ¿cómo fue que los dejamos ir? Y en esa actitud de querer volverlos a esclavizar fueron a perseguirlos. Pero esa ceguera de orgullo, de ambición, no los dejó ver el peligro en el que se estaban metiendo. Entonces, aquí está Moisés describiendo con lujo de detalle lo que ocurrió ese día. Continuamos en el 11. Tengo en Éxodo 15:6, la diestra de Dios es magnificada en poder. Y el Salmo 118, 5, 6 dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en Éxodo 15:7, Dios consumió a los egipcios como a hojarasca. Y en Isaías 5:24 dice, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y en Éxodo 15:9 dice, el enemigo dijo, los perseguiré y destruiré a los israelitas. Y Lucas 11:22-23 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, o sea Dios, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y en Éxodo 15:10 dice que Dios sopla con su viento. Y en Salmo 147:18 dice, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Y en Éxodo 15:14 dice, los pueblos temblarán. Todavía no llegamos ahí. Oh, ok. Sí, cierto. Me toca a mí, ¿verdad? Entonces, ¿en el qué? En el 11. 11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder y tu santa morada. Lo oirán con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. De Canaán. Yo tengo en el 14, el 10 ya lo dije, o sea, el 14. En el 14 dice que los pueblos temblarán. Y en Salmos 48:6. Salmos 48:6. ¿Dónde está? ¿El que dije? 14. ¿Qué más? Salmos 48:6. Les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da a luz. Wow. Tremendo. Bueno, sigue la descripción, ¿no? de lo que están siendo testigos, de cómo Dios está destruyendo el ejército más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Y luego dice que al escuchar estas hazañas, estos prodigios que Dios hizo en Egipto, lo oirán los pueblos de la tierra prometida hacia donde van los israelitas. Lo oirán y tendrán temor, se acobardarán prácticamente, porque, bueno, era algo que no podía quedar en secreto. O sea, fue algo impactante en aquel tiempo ver que la
nación más poderosa. Es como decir hoy Estados Unidos que sea derrotada, sea destruida por Dios. Entonces eso sería algo impactante para todo el mundo. Así fue la caída de Egipto en aquel tiempo. Fue impactante para todo el mundo. Se llegó a saber en toda la región que Egipto había caído, que Egipto había sido destruido, que de ser la potencia económica en aquel tiempo vino a ser una potencia reducida a pobreza, que de tener el ejército más poderoso en aquel tiempo quedó sin ejército, porque todo el ejército pereció en las aguas del Mar Rojo. Entonces aquí está incluyendo a los pueblos hacia donde iba el pueblo de Israel, que todos al oír de esas hazañas hechas por Dios en Egipto, esos milagros, ellos se llenaron de temblor, de dolor, de angustia. Dice el 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos era parte de la tierra prometida. En el 15 dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán, porque por allí iban a pasar. No iban a invadir Edom, porque eran parientes lejanos, pero al fin parientes. No iban a invadir, iban a pasar por Edom. Pero después vemos que Edom no los quiso dejar pasar, entonces Israel rodeó el territorio de Edom. Los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Entonces también Moab es otro parientes lejanos de los israelitas. También les pidieron permiso, lo vamos a ver más adelante, y no los dejaron pasar. Entonces, para no hacer guerra con parientes de ellos, rodearon la tierra para llegar por otro lado a la tierra prometida. El final del 15 dice, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Ahí Canaán ya está hablando de toda la tierra, de la tierra prometida. Había diferentes tribus cananeas, como dicen los heveos, los jebuseos, los etcétera, etcétera, y hasta los más feos, ahí estaban. Todas eran tribus cananeas. Entonces se acobardarán, porque para allá iban los israelitas. Continuando en el 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, voy a terminar esa parte. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ese es el estribillo, ¿no? ¿Verdad? Que escuchamos en ese canto, echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Aquí está diciendo lo que está pasando ya, o lo que va a pasar en cuanto se entere la tierra de Canaán de lo que sucedió con Egipto y cómo Dios rescató a su pueblo. Está diciendo que se van a llenar de temor. Y
Y dice que es Dios el que los va a introducir y los plantará en el monte de tu heredad. Ellos estaban viendo a Moisés, pero Moisés estaba viendo a Dios. A Moisés nunca estuvo confundido de quién era el autor de lo que estaba sucediendo en ese momento. Tuvo un momento de desobediencia Moisés y le costó su entrada a la tierra prometida. Pero fue una ofuscación. Acababa de perder a su hermana María, la profetisa, la que estuvo apoyándolo por mucho tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ese suceso en el que Moisés representa mal a Dios ante el pueblo le costó su entrada a la tierra prometida. Pero eso es lo que había pasado, ¿no? Estaba de luto, acababa de morir María. De pronto le empiezan a reclamar y a decir cosas ¿de veras podrá Dios liberarnos? ¿De veras podrá Dios darnos agua? ¿Podrá proveer mesa en el desierto? ¿Podrá darnos a comer carne? Entonces, aquí no hay agua, tenemos necesidad de agua, se nos va a morir todo nuestro ganado. ¿Podrá dar Dios agua para dar de beber a tanto ganado que tenemos? Entonces, ese momento de titubeo de Moisés fue, desastroso, ¿no? Le costó su entrada a la tierra prometida. Pero Moisés siempre estuvo, desde que Dios lo enfrentó, Dios lo confrontó en la zarza ardiente, hasta la llegada al otro lado del río Jordán, que ya de aquel lado estaba la tierra prometida. Hasta ese momento, hasta el día de su muerte, Moisés fue fiel a Dios, obedeció a Dios. Se dice que fue el varón más manso de la tierra. Incluso cuando María y Aarón, que lo vamos a ver más adelante, se rebelan, Dios les dice: cuando haya profeta en Israel, me manifestaré a él por visiones. Pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Eso es lo que decía Dios. Moisés para mí es tan especial porque es un hijo obediente. A él le voy a hablar cara a cara. Pero no a ningún otro profeta, ni ningún otro vidente, nada. No, será visiones o sueños o algún mensaje a escondidas. Pero no, a Moisés no, cara a cara, como habla un amigo a su compañero, un hombre a su compañero. Entonces Moisés está describiendo aquí detalle por detalle todo lo que estaba sucediendo, porque él amaba a Dios, él quería obedecer a Dios, él era fiel, quería ser fiel, el más fiel de los hombres, a Dios. Y por él se hicieron grandes portentos. Y después, el que vino después de Moisés, Josué, fue también un hombre especial, un hombre de gran fe, porque aprendió ¿de quién? Del maestro Moisés. Que Moisés fue fiel a Dios en todo. Entonces Josué también fue fiel a Dios en todo lo que le encargó. Y Dios le dijo: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque fue tu maestro Moisés. Así que esa es la grandeza de la enseñanza de un maestro. Que su discípulo llegue a ser como él. No mejor que él, no puede ser. Podrá ser igual que su maestro, pero no va a ser mejor que su maestro. Entonces, aquí está Moisés describiendo todo, y al final termina en el 18, pero en el 19 él continúa ya con el relato, diciendo: porque Faraón entró cabalgando con sus carros, etcétera, etcétera, y fue aplastado por el mar. Y dice: María, la profetisa, entonces tomó el pandero y empezó con el estribillo, cantaba en una parte y ella: echó a la mar
los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Entonces, la jornada no había terminado, había que seguir adelante y eso vamos en el 22, vamos a continuarla. Tengo en Éxodo 16, 15, 16. 15, 16 dice que hasta que haya pasado el pueblo que has rescatado. Y en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos nosotros los escogidos, y estamos escogidos para anunciar todas las maravillas de nuestro Dios. Y en Éxodo 18, 15, 18, perdón, vimos que Jehová reinará eternamente. Y en Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en Éxodo 15, 19, porque dice: el faraón entró cabalgando. Y Proverbios 21, 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así que Dios no le permitió, ¿verdad?, que llegara, siguiera persiguiendo a los israelitas. Y pues sigo yo, ¿verdad? 22. Dice: el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuraron contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Tú sigues o sigo? Termina. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ¿El el 25? Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y tengo en el Éxodo 15, ¿dónde me quedé? 15, 19, ya lo olvidé. El 15, 25 dice 15, 25 leímos: y Moisés clamó a Jehová. Y el Salmos 50, 15 dice: invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Y en Éxodo 15, 26 dice: y Moisés les dijo: si oyeres a Jehová. En Salmos 147, 3 dice: si lo oyeres, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que si clamas a Dios, Él te sana, Él te venda tus heridas. Aquí fue una... Bueno,
una más de las dudas del pueblo de Israel. Llegan a un lugar donde hay agua, pero no la pueden beber. Y esto es causa de queja, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero Dios le muestra a Moisés una planta, y aunque ahí dice un árbol, entonces no sé, sería un árbol grande, un árbol pequeño, no sé. El caso es que ese árbol tenía propiedades de endulzar el agua. Esa agua era abundante, el agua, pero no la podían beber de tan amarga que era. Entonces, echando ese árbol o el ramaje de ese árbol, realmente no sé cómo haya sido, fue suficiente para que las aguas se endulzaran y pudieran beberlas. Entonces, pues tenemos que recordar, ¿no? El árbol de vida ha estado presente en la historia del pueblo de Israel. Desde Adán y Eva, el árbol de vida en medio del huerto era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. A Dios le ha dado al Señor Jesús el dar vida a los que creen en Él. Entonces, Dios ha dicho, ¿no? O sea, yo no les voy a dar vida a ninguno, si no es a través de mi Hijo. Y a través de Él, de Jesucristo, es por quien tenemos la vida. Claro, está el Padre de acuerdo en lo que el Hijo hace, el Espíritu Santo está de acuerdo en lo que el Hijo hace, pero no es a través del Padre. El Padre no quiso hacerlo así. El Padre decidió que tenía que ser a través del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo no lo hace. O sea, es cierto que la venida del Espíritu Santo es la que nos da es a través de quien tenemos la vida. Pero es cuando Jesús ha aceptado a alguien, es cuando entonces le da el espíritu de vida. Pero es a través de Jesús todo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay ningún otro. No es Moisés, no es Pedro, no es Juan, no es Pablo, no es la Virgen María, la Madre del Señor Jesús. No es ningún santo, ni antiguo ni moderno. No, es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. El árbol en el huerto del Edén es simbólico del Señor Jesús, es el que daba vida. Le dijo que incluso de ese árbol podían comer Adán y Eva, no se los prohibió. Entonces podían comer de ese árbol y tener vida eterna. Pero una vez que comieron del fruto prohibido, bueno, Dios dijo, no van a comer del árbol de la vida, porque no quiero que vivan para siempre estando en su condición caída. Aquí el árbol que encontró Moisés, que Dios le reveló a Moisés, este árbol córtalo y échalo en el agua y se endulzará el agua, es de nuevo un árbol que da vida, un árbol que ¿cómo se dice? Que volvió sanas las aguas amargas de ese lugar. Al final, en el Apocalipsis, también, yo creo que ustedes ya lo han visto, un árbol de vida que está a las orillas del río que sale del centro de Jerusalén. Un árbol de vida que dice que da 12 frutos, madurándolos cada mes. O sea, 12 frutos en cada mes del año. Y dice, las hojas son para la sanidad de las naciones. Es la representación de nuevo del Señor Jesús. Es el que da vida, es el que sana, es el que restaura, es el que hace todo, a través de quien Dios hace todas las cosas para nuestro bien, todas las cosas espirituales para nuestro bien. Entonces fue la primera tentación, la primera queja del pueblo de Israel. Y vamos a ver varias quejas más antes de llegar a la tierra prometida. Entonces terminamos el capítulo 15
de nuevo se nos alargó porque es emocionante, ¿no? La lectura de la escritura. Y parece que cada versículo le recuerda otro versículo a mi señora. Y es lo que tiene ella, ¿no? Que siempre está pensando, ¿no? Este versículo yo lo he leído en alguna otra parte. Y entonces busca ¿cómo se dice? ¿Cómo concuerda este versículo tal con este versículo más adelante? En los salmos, en los evangelios, en donde sea, ¿no? Profetas, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por su atención. Así es, pues hemos terminado el video número 59 de Éxodo 15 y pues esperamos que ustedes transmitan estos videos. Nuevamente les rogamos que lo hagan, ¿verdad? Porque usted está también, al hacerlo, está ayudando a otros a venir a Cristo. Es la oración de todo cristiano, ¿verdad? Que todos vengan a ser llenos del conocimiento de Cristo, de nuestro Salvador y Libertador. Así que pues motive a los demás a ver estos videos y que también los compartan, que sean comunicativos también, ¿verdad? Para que todos conozcamos del amor de Dios. Y pues si usted está triste, recuerde este versículo en Éxodo 14:14, dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que es la manera en que podemos estar tranquilos cuando venimos a Cristo para ser salvos, y Dios dice que Él peleará por ti y por cada uno de nosotros. Así que pues sigue adelante en los caminos de Dios, sigue escudriñando las escrituras, como nos dice la palabra de Dios, siempre escudriñando lo que leemos en la palabra de Dios, y no nos crea a nosotros, sino créale a Dios y escudriñe lo que usted escuche en los mensajes que escucha, o lo que nos escucha a nosotros también, porque pues como humanos nos podemos equivocar. Así que pues siga adelante y pues ayude a sus hijos también a conocer del amor de Dios. Y bueno, pues hasta aquí se ha acabado este video. Que Dios le bendiga y que tenga un día